Azteca es una obra literaria realmente cautivadora. En ella se mezclan muy atinadamente datos acerca de la cultura mexica y sus contemporáneas civilizaciones. Se mencionan narraciones acerca de costumbres e ideologías que marcaron una época realmente maravillosa en tierras que hoy constituyen México. La publicación de Azteca fue en el año de 1980, dentro del género de novela histórica de ficción. Fue escrita por el autor estadounidense Gary Jennings, quien nació el 20 de septiembre de 1928 en Buena Vista, Virginia, y que lamentablemente falleció en 1999 a los 70 años. Jennings pasó 12 años viviendo en México, investigando y documentando información que le permitiera realizar su ambicioso proyecto, demostrando con ello un gran compromiso con nosotros, sus futuros lectores. Verdaderamente, es muy práctico para el lector poseer en un solo libro abundante información acerca de esta época histórica, y que no desestima en nada a la buena lectura que una persona siempre desea encontrar. Es aquí donde Azteca tiene un gran acierto, ya que lo proporciona de principio a fin. Importante, no olvidemos que el autor toma como base datos históricos y los mezcla con detalles ficticios, ¿ok? Ahora sí. Esta historia nace cuando el rey Carlos V solicita en una carta al obispo Zumárraga información clara y detallada acerca de la cultura indígena de la Nueva España, antes y durante la llegada de los españoles a estas tierras, por lo que Zumárraga echa mano de uno de los nativos más longevos que conocía, llamado Tlilectlicmixtli, mejor conocido como Noche Oscura o posteriormente llamado Juan Damasceno, para que le proporcione la información solicitada por su rey. Así es que la próxima vez que te quejes de tener tantos nombres o apodos, solo recuerda a Tlilectlicmixtli, y si olvidé alguno de sus nombres, por favor, ponlo en los comentarios. Así es como Mixtli comienza en viva voz este contundente y apasionante relato, el cual fue capturado por los escribanos españoles, quienes, indignados por las historias que ellos consideraban como paganas, no pudieron escaparse de este trabajo. Acompañarás a Tlilectli por un largo recorrido que da inicio en su pueblo natal llamado Xaltocán, donde se convierte en adulto a los 13 años y se le permite usar taparrabos, al menos así lo consideraban los aztecas en aquel entonces para dar este paso importante en su vida. Podrá seguir de cerca sus padecimientos oculares, la relación incestuosa que le trae muchos problemas y la transición de una educación elemental a una invitación del propio Nezahualpilli para completar sus estudios en su corte, hasta que después de muchas aventuras es desterrado. Uno de los momentos más importantes para este personaje es su paso de guerrero a comerciante, ya que tiene la oportunidad de vivir grandes experiencias, comerciando toda clase de productos y a la postre conocer a su esposa Ciania. Cabe mencionar que en esta época los comerciantes eran sumamente respetados y esto les permitía una buena posición económica. Pese a esto, Mixtli sufre una serie de desgracias. Habiendo superado sus desventuras, se le encomienda investigar la llegada de unos náufragos a tierras mayas. Así es, se trata de algunos de los primeros españoles en el continente. Mixtli hace su trabajo e informa de ello a Moctezuma, quien creía que los españoles eran divinos. Más adelante, Noche Oscura tiene contacto con el propio Hernán Cortés, quien, como ya sabemos, logra hospedarse en Tenochtitlán hasta la caída de la ciudad. De esta forma, Juan Damasceno nos desmenuza a la raza azteca y el encuentro de dos mundos completamente distintos, entre españoles y una cultura americana precolombina, además de sus andanzas como azteca de clase media y su largo recorrido en busca de un mayor conocimiento y el roce con gente de alto renombre de la época, así hasta ser utilizado por los españoles para este ya tan mencionado y seductor relato que nos tiene al filo de cada letra. Los personajes están muy bien desarrollados y llegan a ser incluso entrañables, pasando por Juan Damasceno, que es nuestro protagonista, su hermana Tzitzilini, su esposa Ciania, hasta los ya muy conocidos Moctezuma, Hernán Cortés, La Malinche, Cuauhtémoc, por mencionar algunos, y que son incluidos en la historia de forma muy inteligente y nada forzada. El desenlace de Mixtli obviamente deberá ser un secreto, al menos para este video, así como las infinitas historias y personajes intermedios, los cuales no voy a arruinar con spoilers. En conclusión, Azteca es un texto que atrapa desde la primera página, con una fluida narración y un tratamiento de la información que crean el ambiente propicio para el ávido lector que desea conocer más sobre las culturas prehispánicas abordadas en este libro.
Por supuesto, desde la visión de su autor. A pesar de que es un libro sumamente largo, con 865 páginas entre sus pastas, podrían resultarte insuficientes una vez que acabes de leerlo, deseando que la historia de sus protagonistas se extendiera mucho más. No estoy jugando, es en serio. ¿Y tú qué crees? ¿Azteca será de las mejores novelas históricas de ficción escritas hasta ahora? Como dato curioso, existen algunos libros más que expanden el mundo de Azteca. Sin embargo, debo decirte que estos no fueron escritos del todo por su autor original Gary Jennings, sino que fueron elaborados a partir de anotaciones que Jennings dejó antes de morir. Se trata de las obras que abordan la historia de los aztecas tras la conquista española. Los libros son Otoño Azteca de 1997, Sangre Azteca de 2002, Furia Azteca de 2006, Fuego Azteca de 2008 y Venganza Azteca de 2012. Al parecer a los editores les resultó un gran negocio, ¿no lo creen? En definitiva, espero que hayas disfrutado de este gran libro, y si no lo has leído, simplemente no esperes más. Aquí abajo en la descripción te dejo el link donde tú puedes adquirirlo, ya sea de forma física, digital o la versión en inglés. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.